Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Gengis Khan, el nacimiento del imperio. En las vastas llanuras azotadas por el viento de Mongolia, donde el horizonte parece no tener fin y los ríos discurren como hilos de plata entre montañas antiguas, nació un hombre destinado a alterar el curso de la historia. Su nombre fue Temujin. El mundo lo conocería como Gengis Khan, el soberano universal. Su legado es inmenso, un imperio que se extendió desde el Océano Pacífico hasta las puertas de Europa, cambios profundos en el comercio, la diplomacia y la guerra, y una influencia que aún hoy se percibe. Pero tras el mito del conquistador existe una vida marcada por traiciones, pérdidas, alianzas inesperadas y decisiones calculadas que moldearon no solo su destino, sino el de millones. Esta es su historia. Infancia entre la adversidad. Temujin nació alrededor de 1162, probablemente cerca del río Onon. Su nacimiento estuvo envuelto en presagios. Según la tradición, llegó al mundo con un coágulo de sangre en la mano derecha, señal interpretada por los chamanes como el augurio de un futuro guerrero. Su clan, los Borjigin, pertenecía a la nobleza dentro de la confederación de los mongoles, aunque en aquel tiempo su poder era modesto y disputado. Su padre, Jesuhei, fue un jefe respetado, pero su influencia desapareció de forma abrupta cuando Temujin era apenas un niño. Jesuhei murió envenenado tras aceptar comida ofrecida por un clan enemigo, los tártaros. La consecuencia fue devastadora. La familia de Temujin fue expulsada de su propio clan, condenada a la escasez y la soledad en las praderas. Para el joven Temujin, esa etapa no solo fue tragedia personal, sino una lección temprana sobre la fragilidad de la lealtad y la necesidad de la fortaleza. Entre las anécdotas menos conocidas de su niñez destaca una que marcaría profundamente su carácter. Temujin, junto a sus hermanos, se vio obligado a competir por la comida. Su medio hermano Beter reclamaba autoridad sobre los otros y acaparaba recursos. La tensión escaló hasta que Temujin y su hermano Kasar lo mataron. Ese acto de violencia fraterna, aunque brutal, reveló la determinación del joven Temujin por sobrevivir y su temprana convicción en la disciplina y el orden dentro de un grupo. Durante aquellos años duros, Temujin llegó incluso a ser capturado por los Taichitu, quienes colocaron en su cuello un pesado yugo de madera, símbolo de sometimiento. Logró huir gracias a la compasión de un joven guardia que lo escondió y lo liberó bajo el amparo de la oscuridad. Décadas después, ya convertido en Gran Khan, Temujin recompensaría a aquel hombre y su familia, un gesto que mostraba algo inusual en un conquistador, una memoria prodigiosa para quienes alguna vez le mostraron bondad. Alianzas, batallas y la creación del líder. La vida de Temujin cambió cuando recuperó contacto con su amigo de infancia, Jamuja, con quien había compartido el ritual de convertirse en Anda, hermanos de juramento. Ambos soñaban con unificar a las tribus mongolas, pero pronto sus caminos se separaron. Mientras Jamuja defendía la nobleza hereditaria, Temujin impulsaba una idea revolucionaria. El mérito debía estar por encima del linaje. Este pensamiento atraería a hombres de orígenes humildes pero profundamente leales. Un acontecimiento decisivo ocurrió cuando su esposa, Borte, fue raptada por la tribu Merkit. Temujin pidió ayuda a su antiguo amigo Jamuja y el líder caraita Toghrul. La alianza rescató a Borte y venció a los Merkits. Pero aquel triunfo sembró la semilla del conflicto. El creciente prestigio de Temujin inquietaba a Jamuja. Años después,
Ambos se enfrentarían a una lucha que dividiría al mundo mongol. Un dato curioso relacionado con este episodio es que Borte, ya embarazada en el momento del rescate, dio a luz a su primogénito Jochi poco después del rescate. Durante toda su vida, Temujin lo reconoció como hijo propio, pero dejó en manos de los generales la interpretación de ese hecho. Esta ambigüedad influiría profundamente en las disputas sucesorias del futuro imperio. La rivalidad entre Temujin y Jamuja culminó en una serie de batallas decisivas. Jamuja, derrotado, pidió morir sin derramamiento de sangre, considerado un final indigno para un noble. Temujin accedió a la petición de su antiguo amigo, acto que reveló tanto su crudeza estratégica como su respeto por las antiguas tradiciones. En 1206, tras unificar los clanes mongoles, los jefes reunidos en el Gran Kuralti proclamaron a Temujin como Gengis Khan, el gobernante de todos. Con este título nació un nuevo imperio y una nueva era. El arte de la guerra mongola. Gengis Khan transformó la guerra como pocos en la historia. Su ejército se basaba en la disciplina, la movilidad y la eficiencia. Las unidades se organizaban en grupos de 10, 100, 1000 y 10.000 soldados, una estructura sencilla pero extremadamente efectiva. Un detalle fascinante es que el ejército mongol empleaba sistemas de señales con flechas silbantes, estándares y antorchas, métodos que permitían coordinar movimientos complejos a gran distancia. Otra curiosidad poco mencionada es la existencia de los arqueros de doble reflejo, guerreros entrenados específicamente para disparar con precisión desde dos posiciones extremas, de lado y hacia atrás, técnica que confundía y desmoralizaba a sus enemigos. La logística mongola era igualmente innovadora. Cada guerrero llevaba varios caballos, rotándolos para mantener la velocidad del ejército. Además, los soldados podían sobrevivir durante días gracias a una mezcla de leche fermentada, carne seca y queso duro. En emergencias bebían la sangre de sus caballos sin matarlos para evitar la deshidratación. La brutalidad era un arma psicológica. Gengis Khan permitía que las ciudades que se rendían recibieran un trato relativamente benigno, pero quienes resistían enfrentaban consecuencias devastadoras. Esta reputación cayó como una sombra sobre Eurasia, abriendo ciudades sin necesidad de largas campañas. Conquista de los imperios vecinos. Antes de mirar hacia Occidente, Gengis Khan dirigió su atención a los imperios del norte de China. Los Tangut y los Jin, poderosos y organizados, subestimaron a las fuerzas mongolas, pero Gengis Khan ordenó construir máquinas de asedio con ayuda de ingenieros capturados, integrando tecnología extranjera en su ejército. Ese pragmatismo, adoptar sin prejuicios el conocimiento útil, fue clave en su ascenso. Una de las curiosidades menos divulgadas de estas campañas es el uso de bombas incendiarias fabricadas con pólvora primitiva mezclada con resinas y aceites y lanzadas mediante catapultas. No fueron las primeras armas explosivas del mundo, pero sí de las más tempranas en ser empleadas sistemáticamente en una campaña militar. El imperio Jin, debilitado por disputas internas, cayó tras una década de golpes continuos. La victoria otorgó a Gengis Khan enormes recursos, ingenieros chinos, administradores y una entrada más sólida hacia las rutas comerciales del sur. Con esas victorias, Gengis Khan ya no era solo un líder tribal, sino el arquitecto de un imperio en expansión. El choque con el imperio Joredmia. En 1218, Gengis Khan abrió las relaciones comerciales con el imperio de Joredmia, pero un incidente transformó esa diplomacia en una de las campañas militares más decisivas de su vida. Un gobernador joredmí capturó una caravana mongola acusándola de espionaje. Gengis Khan envió embajadores para exigir compensaciones, pero el gobernante local ejecutó a uno de ellos y afeitó la barba del otro,
gesto considerado una humillación extrema. La respuesta mongola fue implacable. Una anécdota sorprendente es que antes de iniciar la invasión, Gengis Khan estudió personalmente los mapas y rutas comerciales, construyendo un conocimiento detallado del terreno. Este interés por la geografía estratégica lo convierte en uno de los primeros líderes en emplear lo que hoy consideramos inteligencia militar sistemática. Las ciudades joredmíes, fortificadas y densamente pobladas, cayeron una tras otra gracias a las tácticas de sitio mongolas. Urgench, una de las capitales, ofreció una resistencia feroz. La ciudad fue destruida casi por completo. Se cree que la magnitud de la devastación se debió en parte a que los mongoles preferían evitar rebeliones posteriores en centros tan importantes. Tras la derrota del imperio joredmía, Gengis Khan envió a sus generales hacia el oeste, llegando a territorios tan lejanos como Rusia y el Cáucaso. El hombre detrás del conquistador. A pesar de su reputación implacable, Gengis Khan poseía rasgos sorprendentes para su época. Promovió el principio de libertad religiosa dentro de su imperio. Budistas, musulmanes, cristianos, nestorianos y chamanistas convivían con relativa paz. Creía que los dioses no debían ser causa de división, sino aliados espirituales de su gobierno. También impulsó la creación del YAM, un sistema de estaciones postales y de mensajería que permitía transmitir información con una rapidez inédita en Eurasia. Este precursor de las redes de comunicación modernas facilitó no solo las campañas militares, sino también el comercio y la administración. Otro dato poco conocido es que Gengis Khan fue un gran promotor de la escritura. Ordenó que se adaptara la escritura uigur para estandarizar el idioma mongol, dando origen a la escritura vertical tradicional que hoy sigue siendo utilizada en algunos contextos. En su vida cotidiana prefería la sencillez, vestía ropas simples, comía lo mismo que sus soldados y evitaba los lujos desmedidos. A pesar de comandar el ejército más poderoso de su época, Gengis Khan solía dormir en una tienda modesta, rodeada por un pequeño grupo de guardias personales conocidos como la Guardia de los 1000. Secretos, familia y legado. Su vida familiar, sin embargo, estuvo rodeada de complejidades. Tuvo numerosas esposas e hijos, pero otorgó un papel especial a Borte, su primera y principal esposa. Sus 4 hijos con ella, Jochi, Chagatai, Ojodei y Tului, serían las figuras centrales de la línea sucesoria, aunque su elección de Ogodei como heredero sorprendió a muchos. Gengis Khan creía firmemente en su capacidad conciliadora. Un detalle sorprendente es que a pesar de la enorme cantidad de descendientes atribuidos al linaje de Gengis Khan, él no permitía que sus propios hijos ocuparan cargos militares importantes sin demostrar mérito, considerado que el favoritismo debilitaba a un imperio. En cuanto a su muerte, en 1227, las causas siguen siendo objeto de debate. Las versiones van desde una caída de caballo hasta heridas de batalla o una enfermedad. Lo único cierto es que su muerte se mantuvo en secreto durante meses, mientras el ejército terminaba la campaña contra los Tangut. Su entierro es uno de los misterios más legendarios de la historia. Según la tradición, un cortejo llevó su cuerpo a una ubicación desconocida, posiblemente en las montañas de Burkum Khaldun. Se dice que los guardias asesinaron a todos los que encontraron en el camino para mantener la ruta en secreto y luego, tras enterrar al Khan, se quitaron la vida o fueron ejecutados. No existe evidencia arqueológica definitiva del lugar, lo que ha alimentado siglos de especulación. El impacto del imperio mongol. Tras su muerte, el imperio no solo sobrevivió, sino que continuó expandiéndose bajo sus sucesores. La llamada Pax Mongolica
permitió una era de comercio y contacto intercultural sin precedentes. Las caravanas viajaban protegidas por ley, los delincuentes eran severamente castigados y las rutas comerciales florecieron como nunca antes. Bajo la estructura de Gengis Khan se diseñó inventos como la pólvora, la imprenta, el papel moneda, la brújula y numerosas innovaciones médicas y científicas se difundieron por Eurasia. Aunque su nombre suele evocarse en el contexto de la guerra y la destrucción, la realidad es más compleja. Gengis Khan fue tanto un conquistador implacable como un reformador que transformó profundamente el mundo. Epílogo. La figura de Gengis Khan, más de 8 siglos después, continúa proyectando una sombra gigantesca. Su imperio, construido a un ritmo sin precedentes, reveló la extraordinaria capacidad humana para organizarse, adaptarse y desafiar los límites geográficos y culturales y militares. No fue un héroe ni un villano en el sentido convencional, fue un líder surgido de las condiciones duras de las estepas, un estratega brillante, un reformador y sobre todo un hombre que entendió que la historia pertenece a quienes se atreven a moldearla. Y así, desde las tierras frías del norte, Gengis Khan se convirtió en uno de los nombres más poderosos del mundo, un nombre que aún resuena en los vientos que atraviesan la inmensidad de Mongolia.